Buenas tardes. El presente video tiene como finalidad ayudarlos a tomar apuntes en cuanto al texto de Encomio de Elena y posiblemente a otros textos que tengan esta misma estructura argumentativa. En primer lugar, cuando vamos a leer textos de cualquier tipo, es recomendable buscar o informarse sobre el contexto en el que está escrito. Es importante tener presente e investigar las cuestiones que no sabemos o que nos pueden ayudar a entender un poco mejor el texto en cuestión. Preguntas como quién lo escribió, cómo era su planteamiento o en qué época nos ayudan a tener una visión más amplia del tema. También hay que tener cuidado con las interpretaciones o trabajos que se encuentren con relación al texto. Es decir, que los que hayan trabajado, muchos tienen interpretaciones propias o alguna idea a desarrollar. Al momento de que ustedes vayan a leer ese texto, llegarán con prejuicios de lectura y esto quizás pueda quitarle importancia a unas cuantas cuestiones que podrían ser importantes, pero no lo notamos. En resumen, es mejor investigar unos cuantos datos del trabajo y del autor, pero no buscar interpretaciones o relacionarlos con otros textos, porque al momento de la lectura, como ya dije, llegaríamos con prejuicios y eso no sería lo ideal. Es también importante, en la medida que uno avanza en la lectura, investigar las palabras desconocidas para tener una mayor comprensión del tema. Ahora bien, el encomio es un texto de alabanza o elogio hacia cierta persona. En este caso, del encomio a Elena, que fue escrito por el sofista Gorgias, busca defender a la persona que para muchos es culpable de traición y de demás actos impunes, que es Helena. Era considerada hija de Zeus y pretendida por muchos héroes debido a su gran belleza. Fue seducida o raptada por París, príncipe de Troya, que originó la guerra de Troya. Con lo anterior en claro, vamos ahora a cómo tomar apuntes de este texto. Y este nos ayudará a gran medida para poder interpretarlo y saber qué propósito tiene. El texto de Encomio a Elena cumple con una estructura argumentativa, es decir, que presenta una tesis, una serie de argumentos y termina con una conclusión. Es muy importante fijarse en la estructura de cualquier otro texto para así tomar apuntes. De este modo es más fácil implementar la toma de apuntes, es la siguiente. Esta estructura nos permite organizar de qué modo se nos va a presentar la tesis y los argumentos y la conclusión del texto. Ahora bien, para investigar sobre la tesis o hallarla en el texto, es muy importante que nos demos cuenta de lo que el autor nos quiere decir. Esto nos ayuda a identificar las ideas centrales que en el texto podemos encontrar. En este caso del encomio a Elena, tenemos la siguiente cita: yo, en cambio, poniendo algo de razón en la traición, liberarla de la mala fama que se le acusa, tras haber demostrado que mienten quienes la censuran y mostrando la verdad, poner fin a la ignorancia. Es decir que Gorgias se va a encargar de cierta manera poner fin a la ignorancia que se le acusa hacia esta mujer y proponer que ella es inocente. Una vez que tenemos la tesis, es mucho más fácil encontrar los argumentos, ya que los argumentos son los que la defienden o los que afirman una vez más la tesis. Así, reitero que es muy importante que se den cuenta en los momentos de que el autor va a hablar sobre lo que quiere desarrollar, sobre la idea a defender. Ejemplo de ello se encuentra en la siguiente cita: saltando ahora sobre el tiempo aquel con mis palabras, procederé al fundamento del discurso que aguarda y presentaré las causas por las cuales era natural que aconteciera la partida de Helena para Troya, o bien para una decisión del azar y del orden de los dioses y decreto de la necesidad actuó como actuó, o bien raptada por la fuerza o persuadida por las palabras, o presa del amor. En este caso, Gorgias nos dice cuáles serán sus argumentos y de las cuales su texto se va a desarrollar, las cuales son la decisión del azar y orden de los dioses, raptada por la fuerza, persuadida por las palabras o presa del amor, con los cuales va a proceder a defender a Helena y va a proceder a desarrollar su escrito. Para tomar apuntes de los argumentos es muy recomendable que anoten el tema a tratar, interpretación de lo dicho por el autor o las páginas y páginas donde se encuentra dicho argumento,
por si necesitan sacar citas y demás y no estar tan pendido en cuanto a esta cuestión. Así, esto nos ayudará a tener orden, conocimiento y mejor comprensión del tema. Un ejemplo de ello puede ser el siguiente. El primer argumento del tema tenía de decisión del azar y orden de los dioses. La interpretación que daré será la siguiente para tener una mayor comprensión del tema. El primer argumento de Gorgias, el de signo divino, remite a que Helena fue entregada a París por la diosa Afrodita. Así pues, Gorgias dice que, porque imposible es impedir el deseo de un dios con la previsión humana, es decir, que Helena no podía hacer nada en cuanto a la voluntad de los dioses. Además agrega, ya que por naturaleza no puede lo más fuerte verse impedido por lo más débil, sino que lo más débil ser dominado y regido por lo más fuerte, y que lo más fuerte vaya adelante y lo más débil le siga. En otras palabras, no hay que culpar a Helena, en cambio, hay que lamentarse por su destino. Lo anterior es un ejemplo de cómo podemos tomar un apunte de interpretación y de citas sobre el texto. Vemos cómo tengo una interpretación mía sustentadas por unas cuantas citas y al final pongo el lugar de la página en donde se encuentra el argumento y las citas para no perderse en el texto por si queremos retomar o sacar las citas nuevamente. La conclusión naturalmente se encuentra al final de todo texto argumentativo. Y la conclusión que nos da Gorgias es la siguiente. Quité con mi discurso la infamia sobre una mujer. Permanecí dentro de los límites de la norma que me propuse al comienzo del discurso. Intenté remediar la injusticia de un reproche y la ignorancia de una opinión. Quise escribir este discurso como un encomio a Helena y un juego de mi arte. De lo anterior, Gorgias fundamenta la tesis, nos da los argumentos expuestos y quita toda la injusticia que recae sobre Helena. También afirma que el otro propósito de su escrito es el de demostrar su arte, que recordemos, como Gorgias es un sofista, su principal arte era la retórica. Esto último no se dice en el texto, pero se conoce tras investigar contextos del autor. Al final de la toma de apuntes, vemos que haría algo así el texto, donde se encuentra la tesis principal sobre la idea que se va a desarrollar el texto, los argumentos con nuestra interpretación y las citas que corroboren esta interpretación y junto con ello el número de páginas. También al final encontramos la conclusión que podemos sustraer del texto. De este modo tendríamos una estructura organizada para tomar apuntes y además de interpretación y comprensión del tema. Espero haberlos ayudado al cómo tomar apuntes de este texto de encomio a Helena y muchas gracias por ver.